La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Grupos sociales plantean al gobierno congelar los precios de los combustibles. Para hoy, de hecho, está previsto una reunión entre varios colectivos para elaborar un plan de propuestas y presentarlo así a las autoridades gubernamentales. Ariana, bienvenida a este espacio informativo. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo ahora frente a las peticiones de las diferentes organizaciones sociales y así tratar de evitar las movilizaciones? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el primer paso para esta crisis de los combustibles es llevar a cabo las mesas de diálogos que ya se están haciendo por el lado de los transportistas. Se prevé o esperamos que también hay un acercamiento con la CONAIE, que esto también tiene una connotación política. La CONAIE la semana pasada dio una rueda de prensa de la mano de Pachacutic, mostrando unidad en el bloque, mostrando que están en la misma página, porque recordemos que una de las críticas que siempre se le hacía a Pachacutic era que había un poco de dispersión, que no había como esta cohesión. Entonces ellos dan una rueda de prensa y en esa misma rueda de prensa le hacen estas peticiones al gobierno. Entonces tampoco podemos desligar un poco este componente político de Pachacutic y de la CONAIE en el análisis, ¿no? Y si escuchamos bien las propuestas y escuchamos también las declaraciones del presidente, nos damos cuenta que de hecho coinciden en un punto. Tanto la CONAIE como el presidente coinciden en que la crisis no la puede soportar la clase media ni la clase baja, sino que quienes, y poniendo en palabras del presidente, quienes más tienen, más aportan, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un punto en común, por lo que deberíamos esperar que este diálogo se lleve en un marco de compromiso, en un marco de respeto, donde no existan, digamos, ultimátums, amenazas, porque estos elementos impiden que ambas partes pues se entiendan y lleguen a un acuerdo. Ahora, por ejemplo, de parte del Frente Unitario de Trabajadores han mencionado que las movilizaciones la que realizaron el miércoles pasado, pues dio el resultado que de cierta manera ellos esperaban, porque están exigiendo correcciones a la anterior administración y ahora sería tal vez correcto que Guillermo Lasso dé también su brazo a torcer en medio de la crisis económica que atravesamos. Yo creo que es importante aquí tener un concepto muy claro, que para que una negociación política sea exitosa, ¿no? Se cede en lo accesorio y se mantiene lo esencial. Y creo yo que este debería ser el norte del gobierno en cuanto a esto, porque finalmente estamos en una etapa todavía de transición, ¿no? Todavía estamos en 80 y pico de días de nuevo gobierno, todavía está cargando con errores de la administración pasada, todavía se está poniendo la casa en orden. Entonces, y pienso yo que ese es el primer paso, poner la casa en orden y desde ahí, con la casa en orden, con las cuentas claras, porque hay varios ministerios que todavía no tienen las cuentas claras, hay muchísimos temas, sobre todo financieros y fiscales, que todavía no están claros. Y pienso yo que es correcto poner la casa en orden y luego seguir en la construcción de la política pública, porque ¿qué pasa luego? Si no tenemos la parte económica y financiera en orden y clara, podemos correr el riesgo de crear una política pública que finalmente no sea sostenible a largo plazo. Entonces, en lugar de solucionar el problema, ¿qué hacemos? Le ponemos una curita y eso es como una bomba que está esperando explotar. Pero ¿cómo le explicamos esto justamente a las organizaciones sociales? Nos acercamos a los primeros 100 días de gobierno, como usted menciona, en el mes de septiembre. Es el primer trimestre de esta administración. Entonces todavía tomará más tiempo analizar, habrá más mesas de diálogos. ¿Cómo enfrentar en estos momentos estas negociaciones, estos diálogos, en medio de los ultimátums que, por ejemplo, han dado ya varias organizaciones sociales? Sí, aquí vemos que, por ejemplo, varias organizaciones también de los trabajadores se han sentado y han llegado a acuerdos exitosamente con el gobierno. Entonces, esto nos crea un precedente positivo, ¿no? Que sí hay o sí se llegan a acuerdos con el presidente, con el gobierno, para ir dándole vía a la gobernabilidad, ¿no? Y esta es una palabrita que la vemos todos los días y la sentimos todos los días, porque no solo está, digamos, en los colectivos sociales, pero también está en la asamblea. Entonces, pienso yo que el gobierno y en general los actores políticos deben comprender de que si nadie se pone de acuerdo, llegamos a un callejón sin salida, ¿no? Y aquí hay un concepto que deberíamos, desde la opinión pública y desde la sociedad civil, presionar a que exista una oposición legítima al gobierno. ¿Qué se llama una oposición legítima al gobierno? Esto no se trata de ser cheerleaders ni apoyar cualquier medida, no, sino se trata de
apoyar y dar condiciones mínimas de gobernabilidad. Es decir, tengo una propuesta, pero en lugar de simplemente boicotearla, yo la hago más fuerte, ¿no? Incluyo las preocupaciones de mi sector y preparo desde ahí un puente, un diálogo, ¿no? Y este es lo que nos pide el momento político, porque ninguna bancada tiene mayoría en la Asamblea para actuar por sí sola. Entonces, es necesario que empecemos a exigir que la Asamblea y el resto de actores políticos, institucionales y sociales, no se conviertan en actores boicoteadores de la política nacional, porque ya el país vive un estado crítico, vivimos con la pobreza extrema, vivimos con desempleo, vivimos con un déficit fiscal, y estos son temas en que todas las bancadas tienen sus diferencias, ¿no? Pero no hay forma, en la política es la gestión de las tensiones, y si no hay una gestión correcta de las tensiones, entonces luego volvemos a las movilizaciones al estilo de octubre de 2019 que paralizaron al país, que tuvieron varias repercusiones, ¿no? Muy aparte de la legitimidad que se escondía detrás. Entonces, tenemos que comprender como sociedad y exigirle a nuestros políticos que hagan esta oposición legítima, no construir, no destruir, porque si no simplemente el país queda ahí, no avanzamos ni para atrás ni para adelante. Qué importante, Ariana, lo que usted acaba de mencionar en estos momentos, porque justamente para conseguir reformas, para conseguir acuerdos, lo que se tiene que hacer en estos momentos también es superar ciertas posturas de parte de las partes involucradas, es decir, del gobierno, de los empleadores en la parte laboral, de las organizaciones sociales. De acuerdo completamente, y volvamos a lo que les comentaba al inicio. El éxito de la negociación se viene en ceder en lo accesorio y preservar lo esencial, ¿no? Y creo que todas las bancadas pueden llegar a esto, creo que todos los actores políticos deben interiorizar esto, porque finalmente recordemos cuál fue la narrativa que triunfa el 11 de abril, es el Ecuador del encuentro, más allá de que si tú estás en una bancada y yo estoy en otra, el hecho de podernos encontrar en un punto común y gobernar desde la Asamblea, desde el gobierno, desde las instituciones para toda la sociedad. Y claramente no todos vamos a tener los mismos intereses ni las mismas posturas. Eso es absolutamente normal en democracia. ¿Por qué? Porque simplemente desde el poder, desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, desde el Judicial, no se pueden imponer las posturas. Las posturas hay que debatirlas. Y esto, digamos que tenemos una oportunidad para ir avanzando, ir fortaleciendo nuestra cultura política a través del debate, a través de las negociaciones, y esto también desde la sociedad civil, y sobre todo exigirles a nuestros representantes que no boicoteen, digamos, la gestión política, ¿no? Ariana, en pretexto de narrativas o digamos, gestiones que no necesariamente son técnicas. ¿Cómo ve usted ahora tal vez la creación de un frente nacional de parte de las organizaciones sociales para pues estar vigilantes del diálogo, de las propuestas y de las reformas que se consigan con el Ejecutivo? Absolutamente increíble. Creo que la ciudadanía siempre tiene que estar activa, siempre tiene que estar fiscalizando que se cumplan los ofrecimientos de campaña, no solo del presidente, sino que también recordemos que todos los asambleístas presentan un plan de trabajo en la Asamblea que también lo tienen que cumplir. Entonces, esto es absolutamente legítimo. Recordemos que todos los proyectos de ley que lleguen en la Asamblea tienen que ser socializados. Ustedes pueden llamar a sus asambleístas a que los reciban en su despacho y los tienen que escuchar. Pueden comparecer ante la Asamblea. Hay muchísimos espacios de participación ciudadana que no los estamos utilizando, ¿no? Y por eso es que sentimos que las decisiones de la Asamblea no nos representan, porque finalmente nuestros intereses no están siendo procesados en el sistema político. Entonces, esto es una oportunidad que nosotros también tenemos de cara en este nuevo gobierno, involucrarnos mucho más en la gestión pública y en la gestión política para que esas decisiones y estos intereses que como ciudadanos nosotros queremos que sean protegidos, se manifiesten o sean tratados dentro del sistema político, ¿no? Porque finalmente de eso se trata la política y la democracia. Gestionar las diferencias, gestionar los intereses ciudadanos a través de las instituciones políticas, no a través del conflicto, no a través de movilizaciones y paralizaciones no pacíficas que terminen, digamos, afectando más a la sociedad de lo que inicialmente pretendíamos, sino que esto se gestione a través del sistema político, porque el sistema político es el único que puede dar respuesta efectiva ante los problemas que tenemos. A ver, seamos honestos en una cosa. Yo creo que en todas las administraciones ha existido el diálogo con estos sectores, pero ¿qué más se necesita para que en el gobierno del encuentro sea diferente, para que se lleguen a las reformas, a los acuerdos, en donde las dos partes terminen justamente ganando, se pongan de acuerdo en pro de los ecuatorianos?
Yo creo que aquí tiene mucho que ver, por un lado, la voluntad política, es decir, no solo hablo contigo, sino que de hecho te escucho e incluyo tus intereses en una decisión, en un compromiso que el resto de la ciudadanía puede fiscalizar su cumplimiento, ¿no? Creo que por un lado la voluntad política y por el otro que de hecho no sean, digamos, saludos a la bandera, ¿no? Porque todo esto está en nuestra normativa, todos los espacios de participación ciudadana están en la normativa, ¿no? Para que se pase una ley se debe socializar la propuesta. Pero ¿qué pasa? Pensamos que la política o la gobernabilidad solo está en Carondelet o solo está en la Asamblea, ¿no? Y realmente la alianza más importante que tiene un representante político no está ahí, sino es con el ciudadano, es en territorio, es el trabajo en territorio, es llevar esta discusión que se está teniendo en la Asamblea, llevarla al territorio, llevarla donde los ciudadanos que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a información, que no tienen acceso a qué es lo que está pasando en Quito, qué es lo que está pasando en Guayaquil. Y pienso yo que esa es una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora con la nueva Asamblea y los nuevos representantes, que de hecho democraticen la democracia, ¿no? Vayan, el trabajo en territorio es fundamental y que escuchen realmente a los ciudadanos que sufren las consecuencias políticas de lo que se decide en la Asamblea. Pero yo creo que esas dos cosas son, digamos, oportunidades de mejora. Para finalizar, y quiero profundizar un poco más la parte de los subsidios de los combustibles, ¿cómo ve usted la postura del presidente Guillermo Lasso en estos momentos? Él ha mencionado que no dará su brazo a torcer, pero que sí, los subsidios tienen que ser focalizados para quienes lo necesitan. En estos momentos, a las 3 de la tarde, de hecho, ya el presidente va a tener una reunión con varios representantes del gremio de transportistas. Pienso que la focalización de los subsidios es hacia dónde tiene que ir la propuesta, porque no es solo una narrativa política, pero es un sustento técnico. Y es que el país y las finanzas está quebrado. Vivimos una situación fiscal absolutamente frágil, por lo que los subsidios a los combustibles, que representan un gasto enorme en el presupuesto general del Estado, y no solo eso, ya tenemos reportes de las Naciones Unidas que varios de esos combustibles subsidiados terminan en manos del narcotráfico, que a su vez se relaciona con la crisis carcelaria que tenemos, ¿no? Entonces, la focalización de los subsidios es la vía, y aquí no se trata de brazos a torcer desde mi punto de vista, sino que es lo que se tiene que hacer, es la postura técnica del asunto, ¿no? Y como ciudadanos debemos evitar que esta discusión se politice en el mal sentido, una guerra de narrativas y etiquetas, porque la focalización de los subsidios es una propuesta técnica y es hacia donde se tiene que guiar. Ahora, nuevamente, esta propuesta tiene que ser socializada de una manera correcta, porque no es un mecanismo fácil, ¿sí? No es un mecanismo fácil porque dentro de este esquema hay que planearlo y hay que implementarlo de una manera muy concreta y específica, porque de otra manera se podrían crear incentivos perversos alrededor de una focalización de los subsidios. Imaginemos que se implementa una tarjeta, así como las personas que reciben el bono de desarrollo humano, digamos que se recibe un bono para combustible. No, esto alrededor se pudieran crear espacios de corrupción, como ya hemos visto en los carnets de discapacidad. Entonces, es un tema que no es inmediato, que tomará tiempo, se tiene que discutir y que su implementación tiene que estar absolutamente bien pensada, porque no queremos crear otras distorsiones en el mercado, como ya sucedió, no solo por tener un subsidio, sino incentivos perversos, como les mencionaba, una posible corrupción alrededor de eso. Entonces, tenemos que estar también muy pendientes a cómo se va a implementar esto. 13:34. Ariana Tanca, muchas gracias por atendernos en este espacio informativo y por su aporte. Un gusto estar aquí. Muy buenas tardes. Excelente tarde para usted también. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.